Infusiones medicinales para el colon irritable. El colon irritable, también conocido como el síndrome del intestino irritable, es una enfermedad crónica cuyos principales síntomas son el dolor abdominal y cambios en el ritmo del sistema digestivo. Las causas del colon irritable no están del todo claras. No obstante, algunos estudios han determinado que la enfermedad se presenta con mayor incidencia en aquellos pacientes con algún tipo de intolerancia alimentaria, que sufran alguna alteración hormonal, o bien que pueda deberse a factores genéticos. ¿Cuáles son los síntomas del colon irritable? Como hemos señalado anteriormente, uno de los más característicos es el dolor abdominal. Se trata de un dolor que aparece en el hemiabdomen inferior y se siente tipo cólico, de intensidad media o moderada, y que, generalmente, suele aliviarse después de defecar. Otro de los síntomas más habituales en personas que sufren esta enfermedad es la alteración del ritmo intestinal, ya sea en forma de estreñimiento o de diarrea. Mejores infusiones para tratar el síndrome del intestino irritable. Infusión de anís. Este es el mejor remedio natural que existe para combatir el colon irritable. Una planta que funciona a las mil maravillas, sobre todo cuando el dolor abdominal es intenso, ya que lo alivia casi de inmediato. No obstante, la infusión de anís no es recomendable tomarla si tienes diarrea. Para prepararla simplemente tienes que poner agua a hervir y, cuando llegue a su punto de ebullición, añadirle una cucharada de semilla de anís. Recomendable tomarla en el desayuno y en la merienda. Infusión de salvia. La salvia es una de las hierbas más aconsejables para tomar como infusión si uno tiene el colon irritable. A diferencia del anís, se puede tomar tanto si se tiene diarrea como estreñimiento. Una infusión que viene muy bien para controlar las molestias abdominales que causan esta enfermedad, ya que actúa a modo de sedante, de manera que alivia la distensión abdominal. Para prepararla, mezcla 10 gramos de salvia con 3 vasos de agua hirviendo. Cuela, deja reposar 5 minutos y toma. Se pueden tomar hasta 3 infusiones diarias. Tomillo. Otro de los remedios naturales caseros que mejor funcionan a la hora de aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable. Una planta que ayuda a tener una mejor digestión y, además, a aliviar el dolor y la inflamación, ya que limpia muy bien los intestinos de bacterias y toxinas. Solo se aconseja tomar una infusión de tomillo al día. Basta con mezclar una cucharadita de tomillo en una taza de agua hirviendo, colar y dejar reposar 5 minutos. Valeriana. La valeriana es un sedante 100% natural que, además de aliviar el estrés y el insomnio, también ayuda a reducir el dolor abdominal, así como la inflamación intestinal. Justo antes de irte a dormir, mezcla 5 gramos de la raíz con una taza de agua hirviendo. Deja que repose toda la noche, cuela y toma despacio a la mañana siguiente. Consejos para prevenir el colon irritable. Si todavía no sufres esta enfermedad, hay varios consejos que merece la pena tener en cuenta para prevenirla. Si ya la tienes, puedes valorarlos de la misma manera para que el cuadro clínico no empeore. Alimentación. Una alimentación adecuada es clave para prevenir el colon irritable. Las comidas no deben contener muchas grasas y deben ser ricas en proteínas y fibras. Se recomienda evitar alimentos que provoquen una gran cantidad de gases como los frutos secos o la col. Un buen consejo es seguir la dieta mediterránea. Hidratación. El agua es básica y también se tiene en cuenta para prevenir esta enfermedad. Lo recomendable es tomar entre 1,5 litros y 2 litros al día. Ejercicio. Junto con una buena alimentación e hidratación, hacer ejercicio también es muy bueno, ya que ayuda a mejorar la movilidad intestinal. Estrés. En la medida de lo posible, hay que llevar un ritmo de vida tranquilo y sosegado. El estrés puede generar irritación del colon,